¿Qué tal? Les habla Jorge Gestoso. En el programa de hoy, la situación actual en el Perú con otra notable invitada, Aída García Naranjo, ex ministra de la Mujer, directamente desde Lima. Aída García Naranjo, una cálida bienvenida al programa. Muchísimas gracias, un gusto enorme, un abrazo a todas y a todos acá desde la distancia, desde este Perú milenario, Perú tierra del Tahuantinsuyo. Aída, tú has dicho textualmente, cito tus palabras, en el 2024 la policrisis de Perú va de mal en peor. ¿A qué te refieres? Bueno, yo tengo un balance para el caso peruano, para amigas y amigos que nos puedan estar escuchando. El Perú tiene 34 millones de habitantes, es un país milenario de las civilizaciones más antiguas, pero yo digo que vivimos un momento destituyente. ¿Y por qué digo que vivimos un momento destituyente? El reconocimiento que hay al Ejecutivo es del 4%. Muchas veces en el sur del Perú es el del 2%, esto es por debajo del error estadístico. En el caso del legislativo, el rechazo es generalizado, también se ubica como promedio nacional entre el 4 y el 5%, según 3 o 4 encuestas promedio, y por supuesto también en el sur, debajo del error estadístico, ¿no? Vivimos una crisis de la representación muy alta, muy crítica, y esto hace, por supuesto, que tengamos en un momento particularmente difícil en el Perú, en donde esto no se vivió jamás. En 6 años hemos tenido 7 presidentes de la República. Hemos tenido a Pedro Pablo Kuczynski, hemos tenido a Mercedes Arauz, hemos tenido a Martín Vizcarra, hemos tenido a Merino, hemos tenido a Sagasti, hemos tenido a Castillo y hemos tenido a Boluarte en estos momentos, ¿no? Esto no tiene precedentes, salvo al inicio de la República. Entonces vamos de mal en peor porque la tendencia de todos los poderes establecidos es en descenso. Esto un poco caracteriza esta frase: el Perú camina de mal en peor. Y casualmente cuando tú cifras entonces estos datos estadísticos, tanto es así que a esta altura el expresidente Pedro Castillo, que fue derrocado en un golpe parlamentario, tiene más credibilidad que lo que tiene la actual, no sé cómo llamarle, presidente. Señora Boluarte. La señora Boluarte. Es decir, explícanos también el fenómeno este de Pedro Castillo, que para una audiencia que no vive en el Perú ha sido un caso único. ¿Cómo es que un maestro rural llegó al poder y por qué duró solo 1 año y medio? Claro que sí, encantadísima. Cuando hemos hablado de estos 7 presidentes previos, tenemos que decir que solamente 2 fueron electos: Pedro Pablo Kuczynski en el año 2016 y Pedro Castillo en el año 2021. Si bien es cierto, hubo un gobierno con deficiencias, y cuando se me entrevista a mí el primer día de su mandato, se me pregunta qué esperaba, yo dije que esperaba impericia, porque era un maestro rural, era un maestro que venía del campo, un maestro de primaria, un maestro acostumbrado, digamos, a las labores más bien campesinas, y no había estado jamás en la primera magistratura. Él tuvo, digamos, una ofensiva muy conservadora de intento de 3 vacancias, hasta que él comete el gravísimo error de declarar un golpe de Estado fallido, que efectivamente dura menos de 2 horas, ¿no? Indudablemente la gente y todos pensamos que se nos robó el gobierno, porque por primera vez en la historia del Perú habíamos ganado con 8.800.000 votos. Yo tuve una primera candidata en primera vuelta, que fue la señora Verónica Mendoza, cusqueña, y en segunda vuelta, efectivamente, todos votamos por el presidente Pedro Castillo. Indudablemente la gente siente que se nos arrebató al gobierno, y se le arrebata a un peruano como tú, como él suele decirse, es decir, no estábamos ante las grandes oligarquías, no estábamos ante las grandes burguesías, no estábamos ante los poderes fácticos, no estábamos ante sectores que representaban la élite nacional, sino lo más pobre. Castillo no gana, digamos,
con un triunfo programático, él gana con un triunfo identitario, es decir, los peruanos se identificaban con Pedro Castillo, que venía de los sectores más pobres, más empobrecidos, más vulnerables, más arrinconados, de una región que es de las más ricas del Perú, porque es la gran productora de oro, en donde tenía a los peruanos más pobres del Perú, sin agua, sin servicios, sin bienestar. Eso es lo que puede explicar que él en esos momentos todavía tenga una simpatía popular que no es la que tiene Boluarte, que señaló que si el presidente era vacado, ella renunciaría. Por lo tanto, lo único que le hubiese tocado es o renunciar y asumir inmediatamente la convocatoria a elecciones. Sin embargo, inmediatamente se proclamó mandataria hasta el año 2026, lo cual la población ha encontrado absolutamente arbitrario y lo ha rechazado sistemáticamente en calles y plazas en donde ella no puede pisar los territorios del país, salvo que vaya con las Fuerzas Armadas, con las fuerzas policiales y hasta con francotiradores a escuelas de menores, ¿no? En el caso de Pedro Castillo, él aspiraba a una reforma electoral, a una reforma constitucional, y por ejemplo, ahora hay consenso de que a través de esta señora Boluarte se ha lanzado una contrarreforma electoral autoritaria, es decir, que aquello que proponía Castillo le dan un golpe parlamentario y lo terminan preso, pero esta señora está haciendo esto calificado como contrarreforma electoral autoritaria. Explícanos. Claro que sí. El conjunto de las fuerzas del progresismo, del cambio, de la izquierda, todas estas fuerzas articuladas que somos parte de una coalición democrática en el país, pensábamos que era fundamental consultarle a la población a través de un referéndum si se deseaba o no una asamblea constituyente. Las cifras a favor de una asamblea constituyente pasaron de más del 50% a 74%. Fue una propuesta que también levanta el profesor Castillo en su momento y que levantan muchísimos sectores nacionales más allá incluso de los que votaron por Castillo. Porque, digamos, cuando hablo yo de cifras, pues que superan largamente el 70%, estamos hablando de cada 10 peruanos, 7 queríamos un cambio, digamos, de las reglas de juego democráticas. Hoy día se está produciendo una constituyente de facto. No solamente estamos ante un Congreso autoritario, impune, incapaz, autoritario, sino se está produciendo una constituyente de facto, pese a que ellos señalaban que la Constitución no debía tocarse como si fueran, por supuesto, pues los 10 mandamientos escritos en piedra. Hoy día, antes del periodo Castillo, ya la Constitución, considerada neoliberal, fujimorista, había tenido 40 modificaciones. Ahora, de cara a modificaciones a favor del Congreso, se ha aprobado la reelección de estos congresistas y se ha aprobado la bicameralidad en lo que se llama una contrarreforma electoral. ¿Por qué se le llama así? Porque el Perú había tenido un referéndum nacional el 9 de diciembre del 2018, en donde con más del 92% se había opuesto a la medida de la reelección de los congresistas y de la bicameralidad. El Perú hace muchos años es un Congreso unicameral. Pero aparte de esos cambios, 40 antes, 53 nuevos cambios se producen con esas modificaciones de contrarreforma. Luego se le quita los poderes al Ejecutivo, pasando en cambiar el régimen de semipresidencial a superparlamentario, y luego están pensadas en 20 reformas más. La Constitución peruana tiene 206 artículos y con lo que vamos, 40 más 54 más 20, en realidad hemos cambiado el 60% de la Constitución. Es decir, toca hoy día para nosotros seguir colocando esta bandera, porque ahora hay que deshacer lo que ellos han andado porque la han modificado y por supuesto la han modificado de manera regresiva, porque estamos en un Congreso antiderechos, ante un Congreso pro corrupción, ante un Congreso que le quiere dar derechos a las personas que habían sido condenadas por lesa humanidad. Y estamos ante un Congreso que está legislando para la impunidad, para el crimen organizado,
para la corrupción y para la propia impunidad de ellos. De 130 congresistas, 90 de ellos tienen abiertas carpetas fiscales por diferentes delitos, efectivamente, que debieran ser investigados y procesados. También hay consenso, entonces, Aida, que hay dos Perús. Uno es el Perú de Lima, en donde se concentra, como tú mencionabas, el poder de esta oligarquía, esta élite, y el Perú rural, el resto del Perú. ¿Tú coincides? Sí, claro que sí. Nuestro gran autor, José María Arguedas, que es uno de los más grandes narradores, poetas, escritores, pensadores de nuestro país, nos hablaba del Perú oficial y del Perú profundo. Si bien es cierto, en Lima viven hoy día 80% de personas que vienen de las provincias, tenemos un altísimo poder de concentración en Lima que toma decisiones contrarias a las regiones, contrarias a las provincias y por supuesto que fortalece un poder centralista, un poder elitista, en donde en la República siguen habiendo rezagos del colonialismo, ¿no? Esto efectivamente es una cosa que genera un profundo malestar, ya pues tan adentrados como estamos en el siglo XXI. Quizás hay que recordar una de las frases más importantes, tanto de Jorge Basadre, uno de nuestros más grandes historiadores, o de José Carlos Mariátegui, uno de nuestros grandes amautas, maestros del Perú, que decían que el Perú no tiene clase dirigente, que el Perú tiene clase dominante, y entonces se impone un modelo de dominación que no viene resolviendo los problemas del país. Recordemos que el Perú ha tenido 300.000 muertos por COVID. Esa es una cifra sin precedentes porque en proporción a su población llegó a tener el primer ranking de muerte por COVID en el Perú. Y hoy día el único récord que puede mostrar Boluarte es efectivamente que tenemos récord de dengue, porque el Perú pues no tiene agua, es decir, hay 8 millones de la población que no tienen agua y cerca de 12 o 15 que no tienen servicios sanitarios. Eso indudablemente nos habla de un modelo que no ha resuelto la salud, que no ha resuelto las pensiones, que no ha resuelto las viviendas, que no ha resuelto la educación, y entonces ese es el rechazo. No es un rechazo teórico, no es un rechazo conceptual, es un rechazo que tiene que ver con medir que un modelo que se implementa hace ya 31 años no ha dado resultados y el conjunto de los resultados en los diferentes temas son negativos, ¿no? Y existe una brecha enorme, digamos, en términos de acceso a recursos, de acceso a economía, de salarios, de pensiones adecuadas y de calidad de vida, como nosotros decimos en el Perú, de una política del buen vivir, del summa causa, como se dice en quechua, ¿no? Aida, te invito a hacer una pequeña pausa. Estamos hablando con Aida García Naranjo directamente desde Lima sobre la situación en el Perú. Enseguida regresamos. Continuamos hablando con Aida García Naranjo directamente desde Lima sobre la situación en Perú. Aida fue ex ministra de la Mujer y Desarrollo Social, entre otros títulos muy importantes. Aida, volvemos entonces a nuestra conversación del primer segmento. La ex presidenta de Argentina y vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, criticando entonces el espectro de lo que es, entre comillas, la justicia en su país. Decía que no es el poder judicial, sino es el partido judicial. Y en Perú estamos viendo que Keiko Fujimori, la hija del dictador Alberto Fujimori, ha dejado de ser investigada por lo que le llaman obstrucción de justicia, aunque sigue siendo investigada por el proceso judicial respecto a lo que tiene que ver con lavado de dinero y organización criminal. Y su padre, que estaba preso por
también una serie de delitos, entre ellos crímenes de lesa humanidad, con una medida muy cuestionada, está hoy en libertad. En el Perú también, entonces, el partido judicial es el poder judicial. Claro que sí. Estamos también ante situaciones, como en otras regiones, de politización de la justicia. Y por supuesto que es el fujimorismo el que ha tenido un gran poder y lo sigue teniendo en el Perú, el que tiene también un significativo control de estas situaciones. Hoy día hay un juicio solamente para que hacia afuera lo sepamos, ¿no? Porque estamos en un espacio que agradezco especialmente, en donde muchas veces se conoce poco de Perú, porque en general no suele ser una agenda central en nuestro país y yo lo agradezco. El fiscal José Domingo Pérez, que es el que lleva, digamos, la instrucción para procesar a Keiko Fujimori, enfrenta 24 abogados de los sectores inculpados del Fujimorismo. Sin embargo, el día de ayer hemos tenido una de las peores noticias que puede tener ese proceso judicial, porque se archiva de manera definitiva un proceso, digamos, en donde a ella se le acusa por obstrucción de la justicia y esto vuelve a foja cero. Estamos ante las mañas que se dan, digamos, en este tipo de procedimiento, en un abuso, digamos, sin precedentes de que un fiscal enfrente a 24 abogados, cada uno de los diferentes acusados, para liberarlos, digamos, de estos procesamientos y en el caso de ella, de obstrucción de la justicia. Ese juicio dura tanto justamente porque hay una forma sistemática de obstrucción a la justicia. Y es importante decir que hay un conjunto de arbitrariedades porque el Perú vive entrampado todos estos años por un voto sistemático antifujimorista. Efectivamente, derrotamos a la dictadura en el año 2000-2001, después de 3 mandatos consecutivos en donde pretendía Fujimori mantenerse en el cargo. Se logró un triunfo democrático y se inicia un proceso de tránsito democrático, como se le llaman a estos últimos 24 años. Lamentablemente un tránsito, por supuesto, con dificultades, con limitaciones, que deja frustrada también a la población. Sin embargo, Keiko Fujimori ha intentado por 3 veces ser la presidenta del Perú, luego de haber sido derrotado su padre, que debiera estar cumpliendo condena. Él ha sido condenado por 25 años, sin embargo, la gestión Boluarte, a través de su Ministerio de Justicia, lo ha puesto en libertad, en un indulto que nosotros consideramos un insulto a la ciudad, un insulto al país, un insulto a las víctimas del fujimorismo, y luego, con 17 años de estar cumpliendo la pena detenido en un penal con óptimas condiciones de vida, se le dio un indulto impropio, injusto, ilegal, que insulta a la nación peruana, ¿no? Luego de los 17 años, él se lanza y se le da un indulto por razones humanitarias. Sin embargo, está haciendo campaña para ser presidente de la República nuevamente, en tanto su hija estaría interesada en un 4º mandato, y en realidad estamos ante una cortina de humo para proteger este tema de los juicios, porque lo que se busca es ordenar las filas del albertismo con las filas del keikismo, que eran filas separadas, porque Keiko ni siquiera respetó ni a su madre ni a su padre. Ella detuvo al hermano, lo vacó del Congreso, hizo que esté procesado, hizo que esté judicializado también, con tal de mantenerse ahí en el poder. Entonces, es un tema muy sensible, el tema, digamos, del proceso a Keiko Fujimori, pero este tema en donde se denomina un tema de cócteles, en donde se han reunido millones de millones en función de decir que se hacían cócteles y que la gente en los cócteles donaba cantidades pues exorbitantes, vuelve a foja cero y se anula lo que es para ahí el proceso de haber interrumpido a la justicia y de haber afectado, ¿no? La noticia ayer ha sido muy mala y yo espero que el día de hoy haya una respuesta ciudadana importante de respaldo, digamos, al sector que acusa a Keiko Fujimori, ¿no? A la Donald Trump, en la última elección, esta que ganó entonces el maestro rural Pedro Castillo, en segunda vuelta, esta señora Keiko Fujimori tardó por lo menos un mes primero denunciando fraude
después como un mes para reconocer a regañadientes que había ganado entonces quien siempre fue el ganador. Y la pregunta es, en realidad, la estrategia de todo esto es ser candidata y llegar al poder en el 2026, en la elección de febrero de ese año. Sí, claro que sí, dices algo muy importante, pero me gustaría poder precisar algunos datos, ¿no? En primer lugar, en la primera vuelta finalizó el escrutinio definitivo 51 días post elecciones de la primera vuelta. Y en el caso de la segunda vuelta, 33 días. Es decir, a Castillo se le da la confianza de que es el gran ganador 5 días antes de juramentar en el cargo hacia la segunda vuelta, y efectivamente en cifras sin precedentes en el Perú y en América Latina. En el caso, digamos, de Lula, la demora fue de 33 días y en el caso de otros países bastante más. Lo digo ahora, digamos, por esas angustias de resultados electorales en plazos tan cortos que se están exigiendo a otros países, ¿no? Como es el caso venezolano. Lo del caso peruano, pues no tiene precedentes en términos de tiempo para juramentar. Por supuesto que duró un año más, además, con una comisión investigadora declarando fraude, fraude que no pudo demostrar y que le da la juramentación tan tarde como ha sido el caso pues de Castillo. Entonces, sí me interesa rescatar, refrescar y dar las cifras exactas de lo que vivió el Perú en relación a resultados electorales, tanto de la primera vuelta como de la segunda vuelta, ¿no? Entonces, ¿cómo dirías, Aida, escuchando todo esto, como tú dices, la policrisis del Perú, el estado de la democracia o no del Perú? Bueno, la policrisis indudablemente es una policrisis en donde indudablemente este Perú, como yo le digo, este Perú destituyente, sigue en declive, porque digamos, no estamos ante tendencias de picos de subida o bajadas, ¿no? O reflujos, no, 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 no. Estamos en una tendencia de declive sistemático que no se detiene, ¿no? Y por supuesto que ya se habla del proceso electoral y se prepara un proceso electoral que tiene graves problemas porque estamos en medio de una contrarreforma. Se está legislando a favor de una coalición mafiosa que está en el Congreso y que tiene una mayoría en el Congreso que permite adecuar las normas para su beneficio propio, y eso es lo grave por lo que atraviesa el Perú, ¿no? Nosotros pensamos efectivamente que esta es una situación muy crítica, que tiene que ser denunciada, y damos batalla desde las calles y desde el propio Congreso por revertir eso. En el Congreso no tenemos mayoría, pero en las calles efectivamente, si bien es cierto, no hay una concentración única de todas las fuerzas sociales que rechazan esa coalición mafiosa en favor de una coalición democrática. Efectivamente, la lucha está extendida en un total de 20 regiones, de 25 que tiene el Perú, y en 71 provincias de 196 que tiene el Perú. Yo creo que hay un ascenso significativo de esta respuesta social, de esta lucha ciudadana, de esta construcción de una coalición democrática, y esperamos indudablemente tener, digamos, la suficiente fuerza como para que la salida a la crisis sea una salida democrática y constituyente a la crisis que vive el Perú. Por último, entonces, Aida, cuéntanos el papel que ha jugado históricamente, que viene jugando y que tú anticipas que va a seguir jugando de estos medios hegemónicos, y al mismo tiempo el tema de la palabra terruqueo, cómo se usa en el Perú y si los medios le incorporan, digamos, ese concepto al difundir lo que ellos califican como noticias. Claro que sí. Todo aquello que significa oponerse a un proyecto conservador, a un proyecto fundamentalista, a un proyecto autoritario, a un proyecto neofascista, es considerado como efectivamente personas que somos violentistas, vándalos, y en el Perú se usa un concepto que viene del terruqueo. Es una forma nacional de decirnos terroristas y viene efectivamente de la tierra, del terruño, de la Pachamama. Recordemos que este es un país de mucha fuerza andina y efectivamente terruquear, digamos, es un concepto de enfrentar al adversario para desde los sectores dominantes
aplicar una estrategia contrainsurgente, como si la lucha no fuera una lucha política, sino como si la lucha fuera una lucha militarizada de contrainsurgencia contra fuerzas levantadas contra el Estado, que indudablemente tiene pues el monopolio de las armas. Sin embargo, esto es muy crítico porque nos daña enormemente y sataniza, en donde tenemos una hegemonía mediática que sigue usando el concepto y que sigue usando muchas veces cuando no usa el concepto porque los enjuiciamos y porque exigimos que estos conceptos se retiren de los medios de comunicación, la naturaleza del concepto se sigue utilizando dándole el contenido de vandalismo, violentismo, lucha efectivamente callejera, lucha no ciudadana. Entonces, esto es una situación muy crítica que estamos viviendo en el Perú y que por supuesto hay que contenerla, hay que rechazarla, y de ahí la importancia de los medios alternativos que resultan siendo insuficientes para revertir esta hegemónica mediática que se sigue imponiendo en el Perú como una narrativa de ese Perú oficial, de ese Perú autoritario, de ese Perú fundamentalista, de ese Perú de élites, por supuesto, en donde, repito, muchos aspectos de la colonia siguen viviendo y estando vigente en la República, y necesitamos también descolonializar el poder, ¿no? Resulta ser que la primera mujer que llega a Palacio va a cerrar el Ministerio de la Mujer porque es un remedio de Milei cerrando ministerios, ministerios, ministerios y ministerios en la lógica del desmontaje del Estado. Ese fue uno de tus cargos, fuiste ministra del Ministerio de la Mujer y Desarrollo. Claro que sí, estamos articuladas ahora todas las ministras de la mujer justamente enfrentando que esta situación no se dé porque se quiere crear un ministerio de la infraestructura que centralice todos los recursos de inversión en infraestructura, al que yo le he llamado Ministerio de la Uña, es decir, se quiere fierro, cemento y uña, que es lo principal, y efectivamente nos oponemos a este tipo de reforma del Estado al que la señora Boluarte no esté en condiciones de conducir. Aída García Naranjo, nuevamente, muchas gracias por estar con nosotros. A ustedes muchas gracias, para mí es un gusto y un honor, mucho gusto. Mis mejores deseos para el programa y un abrazo especial a toda la audiencia.